Salva nos explicará experiencias de cómo el autoconocimiento nos ayuda a ir más allá del liderazgo y la capacidad de generación de valor en nuestros equipos de trabajo. Además, dejadme mencionar los patrocinadores que hacen posible el Scrum Day Barcelona. Sí, tenemos Scrum.org y Tenove como patrocinadores oro, proveedores de cursos de Scrum y de agilidad en general, y Open Trends como patrocinador plata. ¿De acuerdo? Una empresa líder de desarrollos con código abierto y servicios digitales que forma parte del grupo Seidor. ¿De acuerdo? Pues le paso la palabra a Salvador y puede iniciar cuando quiera ya la ponencia. Muchas gracias, Guillem. Bienvenidos todos. Nada, vamos a ver qué es esto del liderazgo como servicio. Bueno, primero, soy Salva Bosque, como decía Guillem, trabajo en Seidor Open Trends como BDM, pero de hecho no es la única organización en la que estoy. También trabajo en otra organización un poco más grande que se llama Planeta Tierra. Y aquí tengo otros cargos. Tengo el cargo de papi y también tengo el cargo de ser humano normal. Un ser humano con mis limitaciones y mis carencias, como todos los seres humanos. De hecho, no soy Agile Coach y solo os podré explicar mis creencias sobre el liderazgo como servicio para la agilidad de las organizaciones. Yo veo las organizaciones como seres vivos, como complejas formas de vida, con su cultura, con sus hábitos, sus relaciones formales e informales. Y el liderazgo como servicio, Leadership as a Service, lo que hace en la organización es precisamente ayudar a transformarla. De alguna forma puede recordar a Servant Leadership, que seguramente muchos ya conoceréis, pero va más allá. De hecho, va más allá de nuestro ego. Seguro que habréis oído ya la metáfora del líder que cuida la organización y las personas, creando las condiciones para ayudar a crecer y a emerger líderes a todos los niveles. Pero, ¿alguna vez habéis intentado ayudar a crecer a alguien intentando ser un servant leader con vuestra buena intención y como resultado le habéis herido? Pues yo, sin ir más lejos, el otro día con un director en el trabajo y también con una amiga a quien herí emocionalmente. Estas heridas que causé fueron intentando crear las condiciones para ayudar a crecer desde la más sincera y pura buena intención, porque yo pensaba que lo hacía bien, pero lo que yo creo, mis creencias, no son la verdad. No siempre hacer lo que yo creo como líder puede ser de ayuda para los demás. Hay veces que ofrecemos nuestro liderazgo y las cosas van muy bien y hay que celebrarlo, pero no siempre es así. Y cuando las cosas no van como esperabas, ¿qué hacer? Pues quizás mejor escuchar, porque la escucha siempre se ha destacado como un factor clave en la mayoría de tipos de liderazgo. Esta infografía, por ejemplo, sobre los diferentes tipos de escucha, está muy bien, pero no explica cómo se hace eso de listening as one. Bueno, veo que pintan un corazón, a lo mejor es una pequeña pista. Bueno, os lanzo una hipótesis para que podáis realizar un experimento en casa. La hipótesis es: cuando nuestros intentos de escuchar o de transformar una organización como líderes a veces generan resistencia, ¿podría ser que fuese la causa el apego a mi ego y a mis creencias? Bueno, es una hipótesis. Ya tenéis deberes para practicar. Pero antes quizás deberíamos ponernos de acuerdo en qué es esto del ego y de las creencias. Así simple, el ego es aquello que nos separa de los demás. El ego no es malo ni es ningún monstruo, porque todos tenemos ego, forma parte de la condición humana. De hecho, no sé si os acordáis en la peli de Ratatouille, ¿os acordáis del personaje Antón, ego? Pues bien, él dejó atrás su ego gracias a algo cocinado con amor por una humilde rata.
que le hizo ver un poco la luz y le hizo ver que todos tenemos ego, pero somos más que nuestro ego. Simplemente necesitamos un poco de amor o de luz, como la que iluminó a Antón, para desprendernos de nuestro ego. Este ego es el que permite que la humanidad ha llegado a puntos de esplendor como el que es... Bueno, perdón, no, este slide se me ha colado aquí. El esplendor de la humanidad es este slide que refiere de una charla, una TED Talk de Harari, que explica cómo el hombre domina el mundo gracias a su capacidad de colaborar, basada en el lenguaje, el pensamiento, las creencias, etc. Vale, muy bien, pero ¿qué son las creencias? Pues son nuestros pensamientos, nuestras ideas que surgen de nuestra mente y que a veces creemos como si fuesen verdades absolutas. Y a menudo nuestras creencias además nos limitan. Por ejemplo, no lo lograré o es imposible trabajar con Pepe. Pero de hecho las creencias no son malas, no son ni malas ni buenas, no son verdad ni mentira, simplemente son. El problemilla viene cuando nos creemos nuestras creencias como líderes o nos identificamos con nuestro ego. Y ahí las posibilidades de escuchar y estar al servicio de la organización se reducen un pelín. No quiere decir esto que sea imposible ser líder en estas condiciones. Es perfectamente factible clavar un tornillo con un martillo, pero resulta algo complicadillo. Y a veces el tornillo se calienta con la fricción y se rompe algo. Quizás sea mejor soltar, dejar ir nuestro apego, simplemente observar nuestras creencias y nuestro ego como lo que son. Son cosas que están ahí, están bien, pero no son más importantes que el resto de las cosas que puedo observar o escuchar en este momento. Si dejamos de dar importancia a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, abrimos la puerta a una forma de liderazgo que permite emerger de manera mucho más efectiva y sin resistencia todo el valor de las organizaciones. Y ojo que esta forma de liderazgo no significa dejar de hacer cosas y ponerse ahí en plan meditativo. Tranquilos, que no os convertiréis en lechugas humanas. Lo que sí que permite esta forma de liderazgo es, por ejemplo, adoptar decisiones difíciles desde el consenso con la organización, basadas en datos e información, contando con los sentimientos y visiones de todas las personas, en lugar de creer que mis opiniones son las más adecuadas, como en este ejemplo del libro de Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google. O, por ejemplo, esta forma de liderazgo también facilita enormemente tareas muy delicadas para un líder, como por ejemplo dar feedback negativo o despedir, comunicar un despido a una persona desde la empatía, con un mensaje que sea valiente, mostrando vulnerabilidad y que no socave los sentimientos de nadie. De hecho, por ejemplo, Brené Brown habla del coraje del líder que nace de esta vulnerabilidad. Y Patrick Lencioni también habla de la confianza en los equipos que nace de esta vulnerabilidad que puede mostrar un líder. Y sí, es difícil lograr esto, porque si bien hay montones de diagramas y modelos como este en todas partes, o este, o este, o este, o este, o este, en realidad, en mi caso, ¿sabéis cómo me hacen sentir todos estos checklists y modelos de liderazgo? Pues a mí me hacen sentir un poco así, porque está realmente bien todos estos modelos de liderazgo, pero para las personas como tú y yo, que estamos en el fango de la batalla, que sudamos sangre a menudo, pues a veces la imagen de Jesucristo se queda corta, sobre todo porque anhelamos saber cómo lograrlo, cómo lograr esas checklists de liderazgo.
Y esta charla, de hecho, se incluye dentro del listado de rollos patateros que no os ayudarán en nada a mejorar vuestro liderazgo. Bueno, esto es un buen principio, la ausencia de expectativas. Porque tener expectativas es desear obtener algo. Y eso se alimenta de un señor que se llama... Vale, muy bien, ya veo que me habéis pillado. Pues mira, como que tengo un gran ego, vamos a iniciar un experimento ahora para satisfacer mis deseos. Algo que podáis experimentar y validar esta hipótesis que veis aquí en vuestra casa si queréis. De momento vamos a empezar a recordar qué era el ego, la identificación con nuestra separación con los demás. ¿Y qué son nuestras creencias? Pues esos pensamientos que nos limitan. El experimento que haremos ahora será observar estos pensamientos que surgen de nuestra mente, que van y vienen como nubes en el cielo, que algunas son nubes blancas y brillantes, otras son nubes grises, otras son nubes muy negras. Pero todas son volátiles, van y vienen y desaparecen. Este experimento, que no será mindfulness, porque no tengo ni idea de mindfulness, consiste simplemente en observar el ahora, este momento presente que incluye los pensamientos que van y vienen, como aquel de ¿qué me está explicando este hombre aquí en Scrum Day? O incluye también nuestras sensaciones, las percepciones de nuestro cuerpo, todo lo que forma parte de nuestro ámbito de conciencia. Las instrucciones del experimento, si queréis seguirlo, son las siguientes. Simplemente relajad vuestro foco de atención y observad el presente. Adoptad la actitud de un científico curioso que observa el universo. Observad cada detalle, cada pensamiento que surja, cada sensación, cada sentimiento que aflore, sin implicarse, sin juzgar, aceptando todo lo que venga de este universo que observáis, que es vuestro presente ahora. Y lógicamente no esperéis obtener nada. Qué poco intentaría obtener algo de un experimento tan absurdo. Simplemente observad, soltando lastre, dejar ir. De hecho, algunos coaches llaman a este experimento tomarse unas vacaciones de la mente. Y lo vamos a hacer con una pieza musical interpretada por la Filarmónica de Berlín.
la obra de John Cage, que es uno de los compositores más influyentes del siglo XX. De hecho, tardó 5 años en componer esta obra musical que se estrenó en el año 52 del siglo XX. Y para muchos críticos musicales es la experiencia de escucha más intensa que una persona puede vivir. Porque en ella, el espectador, o sea, tú, formas parte de la obra, con tus sonidos, con tu respiración, con los latidos de tu corazón. De hecho, esto me recuerda a aquello del listening as one que hemos visto antes. Claro, si el ego, que es aquello que nos separa de los demás, vamos más allá y escuchamos más allá del ego, entonces no hay separación entre tú y yo. Estamos todos en el mismo barco. Y esa es la clave de la escucha, vivir en el mismo barco, sin las interferencias de nuestros pensamientos que nos separan, de nuestras ideas, de nuestras creencias, prestando atención genuina a la escucha, sin juzgar, sin aportar nuestras soluciones, que seguramente no le sirven a la otra persona. Seguramente muchas veces la otra persona lo único que necesitará es ser escuchada. Bueno, espero que no hayáis conseguido nada del experimento este, porque si me decís que sí, sería vuestro ego quien lo estaría diciendo. Lo que a mí sí que me ha pasado con este experimento es que he observado mis pensamientos y me he dado cuenta que en el primer segundo yo estaba pensando en el sudor frío de hacer una cosa tan loca como la que hemos hecho ahora, ¿no? Y en el último segundo estaba pensando en la peli del sábado, fíjate tú. O sea que, de hecho, yo lo que estoy viendo es que yo soy inútil para intentar modificar o controlar mis pensamientos o mi mentalidad o mi mindset. Entonces, si yo soy incapaz de controlar mis pensamientos, me declaro inútil para cambiar el mindset de cualquier persona y mucho menos el mindset de una organización. Quizás sí, mi ego soñará con la posibilidad de influir en expandir la conciencia y los modelos mentales de las organizaciones, pero yo me veo muy limitado. Yo, Salva, me veo muy limitado para eso. De hecho, esto que habéis experimentado durante este tiempo se llama presente y está siempre ahí, al alcance de vosotros. Y el presente existe siempre, con ruido, en el metro, en una reunión, en un sprint planning, en un conflicto laboral. El presente siempre está ahí. Y no hace falta ir a escuchar la Filarmónica de Berlín ni a ir a un taller de meditación zen para observar el presente. Y el presente es lo que permite dejar a un lado a nuestro ego como líderes y nos permite escuchar, sin las interferencias de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siguen ahí, pero les damos la misma importancia que a un anuncio de detergente. Dicho esto, os voy a presentar a continuación un roadmap de transformación entre vuestro estilo de liderazgo actual y Leadership as a Service. Bueno, de hecho no sé cuál de los dos es más premium ni cuál es más mejor, pero bueno, este es el roadmap. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta el roadmap de transformación? ¿Por qué? Porque es un Gantt. Bueno, es verdad, tenéis razón. Es muy old school, muy tayloriano. De hecho, por eso he traído otros modelos de transformación, como por ejemplo este, 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 como por ejemplo este. Entonces, la pregunta es, ¿qué os hace creer que alguno de estos modelos permite ayudar mejor a la agilidad empresarial? Y ojo que la pregunta no quiere decir que los modelos sean malos. De hecho, como decía antes, no hay nada malo ni bueno. Eso sería un juicio. La pregunta pone énfasis en qué os hace creer. Y no os pienso dar la respuesta, porque esos son deberes para cada uno de vosotros. Bueno, hemos mencionado la mente varias veces. Quizás sería bueno verla un poco más en detalle. Tradicionalmente los animales se guían por su instinto y los humanos pensamos. Hasta ahí bien. Y eso nos dota de la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos como personas. Bueno, muy bien. Entonces, de hecho, si bien no está muy claro, por ejemplo, si hay animales como los orangutanes, que a lo mejor sí que pueden tener conciencia, científicamente todavía no está muy claro si es así o no, pero vamos a suponer que un lobo o un ave migratoria se guían estrictamente por su instinto, por tanto que no piensan. Entonces, si no piensan, ¿cómo lo hacen para organizarse
en manadas o grupos migratorios y lograr atravesar miles de kilómetros? ¿Quién hace mover la Tierra alrededor del Sol? ¿Quién controla la erupción de un volcán o la lluvia o una flor que se abre por la mañana? ¿Quién controla si un bebé nace de cabeza o de pie? ¿Y qué diferencia todas estas cosas de las acciones que nosotros creemos controlar? Bueno, ahí os lanzo otra hipótesis para que la validéis en casa. La hipótesis es que no tenemos el control de nada, aunque nuestro ego nos haga creer que sí. Y esta hipótesis realmente es mucho más difícil que las que hemos visto antes, porque los humanos tenemos muy arraigado la ilusión de control. De hecho, de esto va Wu Wei, que es un framework milenario que dice que actuar sin los caprichos de nuestro ego, sin la interferencia de nuestras creencias, es la forma más efectiva de transformar las cosas y las organizaciones. Y esto me hace pensar, ojo que es un pensamiento mío, que si la humanidad nació hace 130.000 años y sus organizaciones se han transformado a lo largo del tiempo, ¿cómo lo pudimos hacer sin SAFe o sin Kanban Maturity Model? Para mí esto es un misterio. De hecho, la capacidad de pensar a los humanos nos dotó la naturaleza de algo mágico, un potentísimo ordenador que está permanentemente analizando y discriminando amenazas, riesgos, generando miedos que nos protegieron de cosas como los tigres de dientes de sable, por ejemplo. Y esta máquina avanzada nos ayudó a sobrevivir. Y hoy en día esta CPU sigue instalada en nuestra placa madre y está diseñada para juzgar lo que es bueno o lo que no, lo que es malo o lo que no. ¿Para quién? Para mi ego. Pero no es mi mente la única que puede juzgar lo que es bueno o lo que no. Por ejemplo, en un sprint planning hay más máquinas procesando información a mi lado y eso podría generar resistencia y conflictos. Entonces podemos elegir, podemos aprovechar las capacidades de procesamiento en paralelo de estas CPUs y juntarlas en una de 8 cores o no. Somos libres. Porque nuestras mentes y nuestros pensamientos son geniales, nada que objetar. Pero el único problema es creerse que son la verdad, porque la realidad es infinitamente más rica. Estas CPUs tienen un filtro avanzado para que nos llegue solo aquella versión de la realidad para la cual se programó la CPU. Y este filtro nos evita ver lo que nos es inconsciente. Y aquí yo recomiendo el trabajo de Linda Rising, por ejemplo, que explica esto, precisamente esto, con la metáfora de un elefante. Lo podéis encontrar en YouTube o en la biblioteca. Pues muy bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Pues hay 1000 caminos. Y de hecho yo os diría que yo estaría loco como una cabra si os dijese que yo domino este tema. Soy solo un simple aprendiz. Pero si os interesa esta forma de liderazgo, existen muchos buenos coaches. Por ejemplo, Katrin, que es la autora del primer libro de los que aquí aparecen recomendados, y hay muchísimos más. De hecho, del primer libro yo hice una traducción al castellano y si alguien está interesado, simplemente me contactáis en LinkedIn, me decís, me gustaría tener el libro y os lo regalo sin ningún compromiso, sin ningún problema, en versión Kindle o PDF totalmente gratis. Entonces, ya llegados a este punto, aparte de agradecer a Scrum Day y a la organización y a todos los que estéis aquí presentes, lo que me gustaría es que si en algún momento durante esta charla ha saltado una pequeña lagrimita o alguna sonrisita o algo, significaría que nos podemos presentar al premio Nobel, porque hemos sido capaces de transmitir agua salada por fibra óptica. Y eso quiere decir que ha habido conexión. Y la conexión entre las personas es una de las claves de la transformación y del liderazgo de las organizaciones. Porque todos los humanos estamos conectados. Solo hay una ilusión que nos separa, nuestro amigo ego. Y como líderes al servicio de las organizaciones, abracemos a nuestro ego, pero no seamos él.
Seamos simplemente este instante. Muy bien, pues nada, aparte de esto, que es un poco el rollo patatero que, como os decía, nos va a servir de gran cosa, he preparado 3 casos diferentes que ahora os explico, con la idea un poco que nos dividamos en grupos y que cada grupo escoja la temática que más le guste y la trabajemos, ¿no? Y aquí pues podemos hacer un debate, preguntas y respuestas en los 20 minutos, entiendo que todavía me queda, ¿vale? Entonces, el primer caso práctico que os planteo es el siguiente. Seguramente conocéis esta TED Talk que habla de super chickens. Las super chickens, para quien no lo conozca, es la metáfora de aquellas personas en los equipos de alto rendimiento, que son personas que actúan como superhéroes. Son unos cracks, son unos genios y que a menudo eso va también ligado a una cierta incompatibilidad a la hora de trabajar en equipo, ¿no? De hecho, el TED Talk habla de un experimento que se hizo con gallinas, en que unas gallinas de alto rendimiento acabaron muriendo entre sí porque se picoteaban entre sí, comparadas con otro experimento de gallinas normales que tenían más, no tenían tantos conflictos internos y eso les permitió tener mejores resultados, ¿no? Pues lo mismo aplica a los equipos. Entonces, la situación que os planteo es, pues Miguel es un desarrollador en tu equipo de Scrum, que es muy brillante, es un genio y tiene una productividad muy elevada. Pero su capacidad de colaborar con el resto del equipo es muy limitada. De hecho, se generan conflictos con frecuencia. Incluso han provocado que alguna persona haya abandonado la compañía por incompatibilidad con esta persona. Has llegado incluso a plantearte despedir a esta persona, ya que su rendimiento individual no compensa la ineficiencia y los problemas que generan en el resto del equipo. Pero te resistes a ello y vas a hacer un nuevo intento para lograr un clima de colaboración en el equipo que no genere conflictos. Y otro dato, Miguel es padre de un bebé de 6 meses. Y el reto que os planteo es, ¿qué harías tú para eliminar los conflictos del equipo? Y si llegas a optar por la decisión de despedir a Miguel, ¿cómo lo comunicarías? Aquí tenéis un poco es lo mismo que he explicado, para luego si tenéis dudas de cómo se plantea el caso. El siguiente es un caso de amnesia colectiva. Imagínate que vas a trabajar y cuando eres un líder de tu organización y cuando llegas, nadie te conoce. Ha habido una especie de amnesia colectiva en toda la organización que nadie se acuerda de tu pasado. Ahora para todos tus equipos eres simplemente un nombre, Ricardo. Nadie se acuerda de nada de ti, de tu reputación ni de tu pasado. Sí que se dan cuenta de que tienes un cierto rol, ciertas maneras de liderazgo. Y que, por otro lado, tienes un proyecto importante con cosas muy urgentes que tienes que abordar. Así que tienes que darte prisa. Y nadie sabe por qué te tienen que escuchar a ti, seguir tus instrucciones, ni trabajar para ti, ni seguirte como líder. El reto aquí que os planteo es, ¿qué harías tú y dirías en las primeras horas para ganarte inmediatamente la confianza de los diferentes equipos? ¿Y cómo conseguirás que logren los objetivos y te sigan como líder? Sería el segundo caso. Y el tercero es una directora en tu compañía que tiene fama de ser muy exigente y tener mucho ego. El nivel de rotación en tu departamento es elevado. Muchas personas han abandonado la compañía, incapaces de trabajar con esta persona. Los conflictos laborales son habituales, ella siempre opta por escalarlo todo rápidamente a la dirección, siempre finger pointing y blaming. Alguien incluso te ha aconsejado un manual. Cómo tratar con personalidades narcisistas antes de tratar con esta persona.
el objetivo que tienes es involucrar a tu equipo y al equipo de la directora en una Agile Release Train, estamos en SAFe aquí, sumando más de 100 personas que tenéis que colaborar en un producto común bajo el liderazgo compartido de ti y de esta directora. ¿Qué le dirías a la directora para establecer un clima de colaboración? ¿Y qué harás para reforzar el liderazgo en ambos equipos? Muy bien, pues esto es un poco los 3 casos y si queréis ahora vamos a repartirnos en salas. Empezar quizá por el primero. Vale, Sí, vale. ¿Todo el mundo lo tiene Vale, claro? porque del gallo, muchos gallos en el gallinero. Es una situación que he vivido. Y que la opción que pones aquí de incluso llegar a despedirle era inviable, porque Vale. normalmente o muchos de los gallos más pavos reales del gallinero son los que más años llevan, con lo cual opción despedirles como medio poner a la empresa en bancarrota, porque hay que pagar una indemnización que funde a toda la empresa. ¿Vale? Sí, Yo sí. creo que además se apoyan en eso, que es una cuestión de, bueno, el gallo con más espolones, ¿no? Como que llevo más años, tengo más espolones, aquí no me echa ni Cristo y yo soy el más gallito del corral. además Entonces, muchas veces estos gallos cuentan con una ventaja extra, ¿no? Y es que conocen el producto porque lo han parido ellos mismos, lo han creado, conocen todo el legacy code, son un ejemplo a seguir por parte o un referente para el resto de los miembros del equipo, pero entra en conflicto con esa relación, ¿no? Es una relación fría, una relación distante, muchas veces no quieres compartir información pensando que alguien podría llegar a saber lo que tú ya sabes, ¿no? Ahí, sí, sí. Deduzco ahí ciertos miedos, ¿no? Barreras entre yo y el otro, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que intentaba yo plasmar, la idea de que yo estoy separado de los demás, ¿no? O sea, yo soy... Hay cierto aire de competitividad, ¿no? En el sentido de que tú puedes creerte durante cierto tiempo que eras realmente este crack y de pronto aparece alguien dentro del equipo que compite contigo a nivel de conocimientos, a nivel de skills, a nivel de performance, ¿no? De ese rendimiento del que estábamos hablando, y es alguien que es capaz de sacar tanto trabajo más que tú y además con mucha calidad, ¿no? Entonces ahí es donde entra realmente el conflicto si no estás bien apiñado como equipo y si no compartes un objetivo común que es el de conseguir al final de cada iteración, de cada desarrollo, de cada grupo de trabajo en el que estás involucrado, pues obtener esos resultados para la compañía, ¿no? y añado una descripción también del protocliente, este protogallo, que además que los nuevos incorporados tienen como 15 años menos que el gallo number one. Fijaos también que con esa categorización también lo que estamos haciendo es juzgar, poner etiquetas. Sí, Estamos justo es simplificando la realidad también, ¿no? O sea, ese gallo, que es que seguramente lo vemos de una forma, pues a lo mejor tiene eso, tiene un bebé de 6 meses y en su casa es una maravillosa persona, pero aquí tiene otros condicionantes que le hacen comportarse de otra forma, no sé. Justo esto es lo que quería agregar. Yo creo que primero sería entender, y muchas veces este patrón de individualismo es debido a la propia cultura de la empresa. A lo mejor la empresa está haciendo una evaluación individual de las personas y lo de repente ahora estamos intentando colaborar. Pero a mí me evalúan al final de mes y mi jefe me evalúa a final de año y mi jefe me evalúa a final de año. Y en base a eso yo voy a tener un resultado el siguiente año y esto va a repercutir en mi salario. Pero luego, por otro lado, hay una incongruencia con una nueva cultura que quieren que colabore, pero por otro lado me están midiendo. Entonces, no sé si por ahí pudiera haber una causa que yo he visto en muchas de las transformaciones en las que he trabajado. Quiero que colabores, pero por otro lado te mido de forma individual. Entonces, aquí habría que entender un poco qué es lo que está pasando, por qué él tiene este comportamiento. Sí, sí. O sea, ahí has dado una clave, es entender qué está pasando. Es o sea, ir más allá de las impresiones que tenemos, de las sensaciones, de tal. Intentar entender pasa por escuchar.
que es uno de los mensajes. Sí. Sí. Y que también estamos acostumbrados a un tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo típico que hemos estado viviendo hasta el momento es el del poder, ¿no? Y pasar a este liderazgo del que hablabas al principio, donde escuchas, donde ayudas a otros, donde es un self-leadership, ¿cómo dijiste el libro de Catherine? Selfless leadership. ¿Cómo pasamos a ese cambio, ¿no? Porque igual tampoco se ha entendido ese cambio de liderazgo. Y creo que eso también es importante entender en qué punto él está o hasta qué punto entiende este cambio que está viendo la empresa en el tipo de liderazgo. Sí. Hay un tema importante que no sé si he sido capaz de reflejarlo bien, pero este tipo de liderazgo nace de mí, o sea, nace de cada uno de nosotros. O sea, no depende de los condicionantes de, que mi empresa es tal y cual, que me fijan unos objetivos, qué tal. De hecho, es un proceso de conocimiento de uno mismo, ¿no? Y entonces, no sé, pero lo que a veces ocurre, no siempre, pero lo que a veces ocurre es que este trabajo interno de cada uno, que cada uno lo hace como puede. Bueno, de hecho, hay libros, hay coaches y hay un montón de cosas, ¿no? Pero es un trabajo interno que al final acaba suavizando las cosas de cara afuera. ¿Sabes? O sea, es como... Sí. A ver, también se trata de que esa experiencia se maximice de alguna forma. O sea, no es quitarle, no quiero decir protagonismo, pero cómo lo que él sabe puede rendir un poco más, ¿no? No se trata de simplemente apagarlo y ya no aportes más. Intenta verte un poco al lado de la sombra, porque es innegable, hay un liderazgo, y ese liderazgo de alguna forma se tiene que aprovechar en la organización, solo que se tiene que aprovechar de otra forma. Lo que no podemos hacer es decir, si no te paras al momento, te echo. Es un error de la empresa. El problema es la propia estructura de valores que está dando la empresa al trabajador y que el trabajador está simplemente reaccionando a esa forma en la que ha trabajado por mucho tiempo. Sí. Sí, de hecho, ligado con esto que comentas, me viene a la mente la imagen esta del banco de peces, que digo, las organizaciones son como seres vivos, ¿no? O sea, realmente, no sé, mi opinión, ¿eh? O sea, que hay dentro de una organización, o sea, dentro de una sociedad limitada, hay muchísimas organizaciones que trabajan y que colaboran o que tienen conflictos entre sí. Y en este ejemplo, si tú estás en un equipo, tú estás interactuando con el área de personas que se ha fijado el objetivo de medir, como decías tú antes, Ulises, a nivel individual, y también estás interactuando con la gente de ventas que te está poniendo un... Entonces, bueno, es un enfoque sistémico, ¿no? De todo lo que está influyendo en los comportamientos, en los hábitos y los valores de tu equipo, que no se limita únicamente a tu equipo, tiene un montón más de influencias, ¿no? Sí, igual también yo creo que hay muchos errores ahí en cómo clarificar los roles, ¿no? Porque de repente empiezo a trabajar en otro rol y no hay ningún lado escrito hasta dónde están mis límites, hasta dónde yo puedo actuar y hasta dónde yo no puedo actuar. Entonces yo creo que hablamos de autonomía, pero hablamos de cómo las personas pueden llegar a tener un impacto mayor a través de un liderazgo colectivo, pero no establecemos un poco las nuevas reglas, ¿no? Para que la gente a partir de ahí pueda... pues valerse de esta nueva estructura intangible y entonces las cosas puedan suceder mejor, o de otra forma al menos. Sí. Y eso pasa también, bueno, perdonad que hablo demasiado, me gustaría Sí, pero que, o sea, has mencionado autonomía, o sea, para mí también la transparencia o la claridad es vital, porque eso es lo que permite que el equipo o las personas del equipo tengan un propósito claro, o sea, que sepan por qué están haciendo las cosas, ¿no? Y eso son de esas cosas que son gratis, porque no sé por qué, pero a veces cuesta que la información fluya y que las cosas sean claras.
estamos haciendo esto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con quién nos estamos compitiendo? ¿Cómo son los que estamos compitiendo? No sé. Cuanta más claridad tiene una persona, mejor entiende y más fácil será que esté motivada y que sea de provecho. Me encantó tu frase esto de con el, ¿cómo dijiste? Con el ego, sin el ego todos, como estamos conectados, somos lo mismo, no sé cómo dijiste esta frase. Sí, el ego es una ilusión que nos Me separa. encanta. En cuanto Gracias. nos damos cuenta de que esa ilusión es una ilusión, entonces se viene abajo cualquier competencia entre nosotros, cualquier rivalidad, porque sabemos que estamos en el mismo barco. Pero eso, como digo, forma parte de un proceso que cada uno tenemos que seguir y cada uno puede seguirlo por caminos muy diferentes, ¿no? O sea, aquí yo proponía algunos ejemplos de libros y de tal, pero cada uno, yo siempre pienso que en África la gente seguramente que llega a las mismas conclusiones sin necesidad de coaches ni nada, ¿no? O sea, hay muchas formas de llegar a esto, ¿no? Que al final es un autoconocimiento de uno mismo. Muy bien. Y también la otra slide que pusiste donde la sociedad ha cambiado un montón sin necesidad de marcos. O sea, tenemos SAFe y como que nos hemos pensado que todos los cambios organizacionales se deben a Ágil, a SAFe y toda la evolución de nuestra sociedad ha ocurrido sin todos estos marcos. Entonces, creo que también eso fue súper bueno. Me dio mucha risa y me pareció súper bueno. Sí, es que, o sea, bueno, es mi opinión, ¿eh? Es una creencia mía, fijaos. O sea, o sea, la idea de no tenemos el control quiere decir que es nuestro ego el que nos hace pensar que controlamos las cosas, pero en realidad la naturaleza, la vida, el universo fluye sin necesidad de que haya una persona que lo controle. ¿Sí? Entonces, eso de alguna forma explicaría que la humanidad haya sido capaz de evolucionar sin SAFe. Y SAFe, que es perfectamente válido, no es ninguna crítica a SAFe. Cuando digo SAFe puede ser Common Maturity Model o puede ser Nexus o lo que sea, ¿no? Al final no dejan de ser modelos, teorías, hipótesis que intentan modelar una realidad. Y la realidad es extremadamente mucho más compleja. De hecho, es inabarcable para la mente humana. Decía que SAFe o Nexus o cualquier otro modelo, pues desde mi punto de vista son perfectamente válidos, pero no olvidemos que son modelos que intentan, como la propia palabra dice, es modelar la realidad. Y la realidad es infinitamente más rica y compleja que lo que, no un modelo, sino que lo que nuestra mente limitada puede cubrir. Entonces, por eso mencionar el tema del subconsciente, ¿no? Que eso ya, si queréis, lo podéis trabajar un poco. Y nada, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.